Hola, soy Gerard Molina y hablaremos sobre sociología de la educación. Concretamente estaremos hablando de dos puntos: configuración histórica e institucionalización de la sociología de la educación y la sociología de la educación y sus campos de estudio. Todo comienza en el siglo XIX con los clásicos. Tenemos a Emily Durkheim, quien sentó las bases definiendo la sociología de la educación como ciencia de la socialización y la cohesión social. Por otro lado, tenemos a Karl Marx, quien aportó su mirada crítica sobre cómo la educación reproduce desigualdades, mientras que Max Weber analizó los vínculos entre poder, educación y burocracia. Xavier Bonal en su texto nos plantea que para aquel entonces, en los procesos de formación de los estados, se requería de un sistema de instrucción pública que asegurara la fidelidad de los ciudadanos a la nación. Tras la Segunda Guerra Mundial, la disciplina se formaliza. En 1949, William Brooker acuña el término sociología de la educación y entre los años 50 y 60 domina la visión funcionalista de Pearson. Universidades en Estados Unidos y Europa crean departamentos y revistas, destacando el papel de la educación en la movilidad social. En los años 70 llega un giro radical. Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron demuestran que la escuela reproduce las desigualdades. En paralelo, Michel Young estudia el currículo oculto. Estas ideas cruzan el Atlántico y en América Latina especialmente son adoptadas para analizar sus reformas educativas. América Latina tuvo dos polos fundacionales casi simultáneos: Chile, con la creación de la Escuela de Sociología en la Universidad de Chile en 1958, vinculada a reformas del Estado, y en Venezuela, que desde los años 50 impulsó la disciplina en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad del Zulia, con figuras como José Rafael Mendoza y Carlos Ruiz, enfocándose en educación superior y análisis de clase. Ambos países institucionalizaron la sociología de la educación como respuesta a proyectos nacionales, aunque Venezuela destacó por estudios sobre reproducción de desigualdades en contextos petroleros. Hoy enfrentamos nuevos frentes. La sociología de la educación dialoga con pedagogía y estudios culturales, analizando globalización y tecnología. Aún persiste un debate clave: ¿cómo mantener rigor científico mientras respondemos a desigualdades urgentes, especialmente en América Latina? Xavier Bonal nos plantea en Sociología de la Educación que el interés sociológico reside en las características de cómo la institución constituye identidades y posiciones sociales. Es interesante ver cómo ambas condicionan la forma en que los individuos viven en sociedad, sus actitudes, formas de interacción y oportunidades vitales. Podemos decir que la sociología de la educación plantea cinco grandes campos: reproducción de desigualdades, que estudia cómo la escuela reproduce desigualdades sociales. Bien, comentábamos los trabajos de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, que demostraron que el sistema educativo transmite desventajas de clase a través del capital humano. Hoy se analizan brechas por género, etnias o territorios, preguntándonos: ¿la educación iguala oportunidades o refina la exclusión? Otro campo son las políticas educativas y el poder. En ellas se examina cómo el poder moldea la educación. Basados en Max Weber, estudiamos cómo los estados, empresas y organismos como el Banco Mundial influyen en reformas educativas. Currículo oculto y socialización. Michel Young reveló que las escuelas enseñan más que matemáticas, transmiten valores, jerarquías, roles mediante rituales o disciplinas. Este campo analiza cómo se construyen identidades en el aula, desde nacionalismos hasta estereotipos de géneros que perpetúan desigualdades invisibles. Globalización y tecnología. La era digital abrió nuevos estudios: cómo las plataformas virtuales redefinen la enseñanza. Se investigan las brechas en acceso a tecnología, el rol de empresas como Google en la educación y cómo se pretenden estandarizar el aprendizaje descontextualizado de hechos culturales. En este campo es clave la reflexión que nos hacía McLuhan sobre el impacto de la tecnología. Por último, movimientos sociales y educación popular. Inspirados en Pablo Freire, este campo explora pedagogías críticas fuera del sistema, como las escuelas indígenas, proyectos comunitarios o educación en protesta. Se estudian cómo esos espacios desafían modelos hegemónicos y construyen conocimiento desde las luchas sociales. Ya para concluir, es interesante reconocer cómo la sociología de la educación pone el puntero sobre la importancia de la educación en el proceso de asignación y distribución de las posiciones sociales, tal como lo plantea Xavier Bonal en una dialéctica de la estructuración.
Hemos planteado tres paradigmas: el liberal, el del pensamiento crítico y el de la nueva sociología. Ponar lo refleja en una sociología positiva, una sociología crítica y una sociología que analiza el currículo develando esas relaciones de poder que subyacen en la selección y organización del conocimiento educativo. Y ya más recientemente la que plantea el debate sobre la igualdad de oportunidades y la cultura escolar. Agradezco tu atención y les invito a reflexionar sobre el papel de nuestras escuelas y universidades en la sociedad actual, para seguir profundizando sobre la sociología de la educación.